Son las 4:34, una hora menos en Canarias. Aquí tenemos ya a los protagonistas del Territorio Negro de cada lunes, a Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes a los dos. Hola, jefa. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de Marc Hernández y de Paula Mas, aquellos dos jóvenes de Girona que fueron asesinados el pasado 24 de agosto, cuando una pareja además, bueno, no sé si os conté en su momento, Luis y Manu, sí, ¿no? Sí, que tenías cierto vínculo. Sí, yo personalmente no, pero la joven Paula pues era muy amiga de uno de los hijos mayores de un miembro de este equipo. Así que hablamos con conocimiento de causa. Fue un poco la primera novia, ¿no? Y por tanto la relación con ella era maravillosa, se conocían perfectamente y por tanto sabemos qué tipo de cría era ella y su novio actual, ¿no? Y Marc Hernández. Así que pues es un asunto que nos toca mucho más de cerca. Bueno, Paula y Marc iban a pasar un día haciendo piragüismo en el pantano de Susqueda, gente ecologista que buscaba ambientes de naturaleza, deportistas, buenos chavales, ¿no? Una de esas parejas que si fuera la de nuestro hijo o nuestra hija con su novio o novia diríamos qué majos, qué sanos, ¿no? Sin Bien, duda. algo así eran esa pareja. Bien, hace algo menos de 2 meses los Mossos d'Esquadra detuvieron al presunto autor material del crimen, a Jordi Magentí, un hombre que ya había sido condenado por matar a su mujer en el año 97, ¿no? Hoy Manu y Luis nos van a contar en Territorio Negro los detalles de una investigación que creo que es una de las más complejas que ha hecho la Policía Autonómica Catalana. Yo cuando he leído vuestra información me ha sorprendido ver lo fino que tuvieron que hilar, ¿no? Para llegar a unas conclusiones. Vamos al principio, si os parece, al 24 de agosto del 2017, que es el día funesto en que, bueno, el pobre Marc y la pobre Paula pues iban a pasar un día haciendo piragüismo en un paraje tan remoto como atractivo, precioso, que es el pantano de Susqueda. Sí, Marc Hernández López era vecino de Arenys de Munt, tenía 23 años, y su chica, Paula Maspruna, residía en Cabrils y tenía 21 años. La pareja decide la noche anterior, ir con un kayak de la familia de Marc al pantano de Susqueda, que es, para quien no lo conozca, un rincón bastante solitario de la provincia de Girona, unos 40-50 kilómetros de la capital, más o menos, en un paraje muy, muy solitario, pero muy bello, muy bonito. Los dos, como decías tú antes, eran muy aficionados a la naturaleza, ecologistas, y eran muy habituales sus jornadas de excursión, pues lo optaban habitualmente en la parte trasera del coche de Paula, del Opel Zafira, que habitualmente manejaba Paula, que era de su familia, al que le habían puesto un colchón para poder dormir allí. Ese día 24 de agosto pasan por un cajero automático de la Cellera de Ter, las cámaras los graban allí. Uno de ellos saca dinero y otro mete dinero, probablemente porque iban a hacer un fondo común o algo así. Pasan también por una cafetería llamada La Parada, y la camarera los reconoce sin ningún género de dudas. Y a las 10:18, la cámara de la presa de Susqueda, porque hay una cámara allí en la presa para evitar... Menos mal. Para evitar suicidios, se puso para evitar suicidios esa cámara, graba el Opel Zafira adentrándose en la zona. A las 10:27, Paula envía a su madre un WhatsApp, una comunicación de WhatsApp, y esa comunicación fue la última noticia que se tuvo de ellos. Las familias de Marc y de Paula obviamente denuncian su desaparición, y supongo que lo primero que hacen los investigadores es poner lupa sobre las vidas de esta pareja, ¿no? Comprobar si tenían enemigos, qué tipo de vida llevaban, si había problema entre ellos, si tenían, incluso estudiarían, ¿no?, si tenían un perfil suicida. Sí, porque como te decía Manu, hay una cámara porque había habido varios suicidios en la zona. Es un sitio muy bonito, muy, muy poético, y había habido algunos suicidios en la zona. Los días siguientes, el 25 y el 26 de agosto, las familias de Paula y de Marc denuncian las desapariciones. Los Mossos se entrevistan con familiares y amigos de la pareja. Todos van coincidiendo en que se trata de dos jóvenes absolutamente normales, sin ningún tipo de problema familiar ni laboral. Paula, que era la mayor de 3 hermanos, es descrita por todo el mundo en el sumario, así viene, como una chica extremadamente responsable. Sí. Y Marc estaba muy ilusionado porque iba a comenzar a trabajar en el mes de septiembre, 10 días después del suceso, ¿no? Así que nada hacía pensar que se hubieran ido por su cuenta, voluntariamente, y tampoco que tuvieran tentaciones suicidas. Descartado eso, la búsqueda se centra lógicamente en el pantano de Susqueda, ¿no?, donde habían ellos anunciado a sus familias que iban a pasar la noche, iban a estar allí. Exactamente, así que por lo menos había un escenario tan claro como complejo de la desaparición, ¿no? En el historial de navegación del ordenador de Marc,
los Mossos de Escuadra encuentran varias búsquedas relacionadas con el pantano y además Paula le había dicho a la familia expresamente que irían allí, al pantano de Susqueda. Y muy pronto, desgraciadamente, empiezan a aparecer pruebas en las aguas del pantano. Solo 3 días después de la desaparición, el día 27 de agosto, los Mossos hallan el kayak de la pareja con unas señales ya bastante inquietantes que hicieron pensar muy pronto en un origen criminal de la desaparición. Tiene 3 cortes hechos con un cuchillo o una navaja y varias piedras para intentar hundirlo. Lo que pasa es que una de las partes del kayak, que se infla por partes, digamos, hay una de ellas que no la pinchan, que está todavía inflada y es lo que mantiene a flote el kayak. Y un día después de que aparezca el kayak, encuentran también el Opel Zafira. Aparece el Opel Zafira, el de Paula, de la familia de Paula, en el que habían ido al pantano los dos. Estaba hundido a unos 7 metros de profundidad y tenía una piedra pisando el pedal del acelerador. El coche había sido lanzado al agua desde un paraje que llaman la playa de los Chinos, dentro del pantano de Susqueda, y a unas 2 horas de distancia del sitio en el que se había encontrado el día anterior el kayak. Ese dato ya hizo pensar que quien se había deshecho del vehículo conocía muy bien la zona, porque es el único sitio del pantano, esa playa de los Chinos, en el que un coche puede tirarse al agua desde la orilla. Y el 26 de septiembre, casi un mes después, se encuentran definitivamente los cadáveres, los cuerpos de Marc y de Paula, que asoman gracias a una bajada a la sequía, una bajada del nivel del agua en el pantano. Por la sequía, porque baja el nivel del agua, es cuando aparecen. Bueno, supongo que, claro, los cuerpos de los jóvenes debieron añadir muchas pistas. Bueno, no solo los cuerpos, ¿eh? En el coche, por ejemplo, están la mayoría de los efectos, hay sacos de dormir, hay ropa, la documentación, las tarjetas de crédito de los jóvenes, incluso algo de dinero, cerca de 15 euros. Además, el cuerpo de Marc está atado a su mochila, que alguien ha lastrado esa mochila con una piedra para lastrar a la vez el cadáver, ¿no? Lo que no aparece son, y no han aparecido todavía, los teléfonos de los chicos, los teléfonos de Marc y de Paula. Los 2 cuerpos están semidesnudos y los 2 tienen heridas de arma de fuego. Marc tiene 3 disparos en el torso y Paula tiene una única herida de bala en la cabeza, como si se tratase de una ejecución, un disparo en la sien. Los Mossos no tienen dudas de que lo que están buscando es un asesino y de que se trata de alguien que conoce perfectamente la zona. Casi desde el primer momento ya tienen elaborado un pequeño perfil o los primeros apuntes de un perfil criminal. O sea que ya antes incluso del hallazgo de los cadáveres había indicios claros de que Marc y Paula ni se habían marchado por propia voluntad ni nada por el estilo, ¿no? El hallazgo de los cuerpos lo que hace, y encima con dinero, o sea que tampoco fue para robarles, también queda descartado, ¿no? El hallazgo de los cuerpos finalmente confirma esa hipótesis, claro. ¿Por dónde empieza la investigación? Que me decíais que es una de las más complejas de la historia de los Mossos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué es tan complicada? Bueno, vamos a ver todos los medios técnicos, todas las reconstrucciones, la ausencia de testigos, etcétera, etcétera, las cámaras, en fin. La primera premisa que tienen, la primera pista que tienen, la primera señal, es que el autor del crimen es alguien que o bien vive cerca del pantano o conoce muy bien el pantano. Además es alguien con capacidad de matar, una persona que maneja armas de fuego y que tiene la suficiente sangre fría, experiencia forense lo llaman, como para ejecutar a 2 personas y deshacerse de sus cuerpos, de su coche y de la embarcación, en sitios diferentes además. La investigación empieza por el estudio de las cámaras de seguridad de la zona, para comprobar qué coches estuvieron en el escenario en las horas críticas, en aquel día de agosto. Se estudian con detalle todas las grabaciones de 5 cámaras, especialmente 3 de ellas, que van grabando los coches que entran por la única vía de acceso que hay al pantano de Susqueda. ¿Y ese estudio arroja ya algún resultado claro? Sí, da una primera pista muy, muy importante. Se comprueba que el Opel Zafira de Marc y Paula llega al pantano a las 10:18 de la mañana. Y media hora antes, a las 9:46, es grabado un Land Rover Defender de color blanco que se convierte en un vehículo sospechoso por sus continuos movimientos. Y digo que es sospechoso porque el día 24 llega al pantano muy temprano, a las 6:19, y lo abandona a las 8:44, pero regresa a las 9:46 y no sale hasta las 14:30. El mismo coche está en la zona los 2 días siguientes, vuelve y se va durante los 2 días siguientes. Y la primera conclusión que obtienen los Mossos de Escuadra es que esos 2 vehículos, el de Marc y Paula y el Land Rover blanco, coinciden varias horas en el pantano el día de la desaparición de los jóvenes. Solo hay un tercer vehículo perteneciente a una empresa de un señor muy mayor que iba habitualmente allí a coger leña, que coincida, solo ese tercer vehículo coincide en esas mismas horas con el coche de las víctimas. Bueno, ya hemos aprendido con Luis y con Manu que las cámaras de seguridad son casi un elemento imprescindible en cualquier investigación, ¿no? No me quiero imaginar qué hubiera ocurrido sin esa cámara. Pero, en fin, bueno, las cámaras, si las hay, como en este caso, una sola, pero que ha sido muy eficaz, y luego los teléfonos móviles, ¿no? ¿Dieron pista los teléfonos móviles en este caso también? No, en este caso descartaron personas. Los Mossos de Escuadra logran identificar a toda la gente que aquellos días, 24, 25 y 26 de agosto, pasó por el pantano de Susqueda con un teléfono móvil encima.
Todas esas personas fueron descartadas como sospechosas y otra de las conclusiones por descarte, como te decía, es que el asesino no llevaba teléfono móvil. Llevaba, claro. Lo que hace de la investigación algo muchísimo más complejo. Bueno, más claro, complejo. con un teléfono móvil, si el presunto asesino lo hubiera llevado, hubiera sido más fácil, claro. Decíais que los Mossos piensan desde el primer momento que el autor del crimen pues seguramente residía en la zona, ¿no? Se la conocía muy bien. Así que se pondrían, supongo, a estudiar cada uno de los habitantes que vivían próximos al pantano. Claro. Sí, todos y cada uno, que no son muchos, por cierto, son 5 concretamente. 4 de ellos viven en una zona conocida como Mas Jomá, una especie de construcción que estaban rehabilitando, y hay un quinto que vive casi como un ermitaño en la Font del Borni, otra zona del pantano de Susqueda, al otro lado del pantano de Mas Jomá. A todos ellos se les toma declaración y dicen cosas que tienen mucho valor para los investigadores. Los 4 habitantes de Mas Jomá recuerdan claramente que en torno a las 11 de la mañana del 24 de agosto, es decir, el día de la desaparición de Marc y Paula, escucharon, lo dicen más o menos igual los 4, con alguna pequeña diferencia, pero básicamente dicen que escucharon una secuencia que es la siguiente: 3 disparos, un grito y un cuarto disparo. Todos ellos pensaron que se trataba de cazadores y uno de ellos, que salió de casa tras el desayuno, vio un Land Rover blanco, precisamente, el mismo Land Rover blanco sospechoso. ¿Y ese 24 de agosto no había nadie más en el pantano de Susqueda? Sí, había un matrimonio belga que estaban allí de excursión. ¿Belgas? Y cuyo testimonio va a ser fundamental para fijar la hora y el lugar del asesinato de Marc y de Paula. La mujer ve el Opel Zafira de las víctimas adentrarse en la pista del pantano y su pareja oye con claridad. Más de una hora después, les han perdido de vista, solo ya oyen 3 disparos, la misma secuencia que te decía Manu. 3 disparos, un grito y un cuarto disparo. Lo curioso es que oyen lo mismo exactamente que los habitantes de Mas Jomá, pero están en un punto muy distante, al otro lado del pantano. Y el excursionista hace una foto que va a ser muy fundamental en esta investigación. Vamos por partes, que ahora viene una parte que a mí me ha parecido apasionante. Vamos a ver, eso es apasionante porque de sacarse el sombrero, ¿no?, ante los investigadores de la policía, ¿no? Sin duda. Porque, verán, nos van a contar ahora Luis y Manu. Esos disparos y ese grito, desde luego, corresponden al crimen de Marc y Paula, ¿eh? 3 disparos, un grito y otro disparo. ¿Esos testigos saben situar el lugar del que proceden? No, claro. No, evidentemente no. Ellos dicen, por un lado, la gente de Mas Jomá dice que oye eso, y por otro lado, estos 2 excursionistas dicen que lo oyen, sobre todo uno de ellos. Pero los Mossos lo que hacen es un trabajo muy fino. Hacen una simulación que sirve para ubicar perfectamente el escenario. ¿Qué es lo que hacen? Sitúan a agentes en los mismos lugares en los que estaban los 6 testigos, los 4 habitantes de Mas Jomá y la pareja de excursionistas. Que estaban muy distantes entre sí, ¿eh? Sí, estaban, es muy difícil explicarlo sin un mapa, pero digamos que estaban en el otro extremo de una cola del pantano, una de las colas del pantano. Bueno, pues a una orilla está Mas Jomá, a la otra orilla. Tienen que hacer un poco la prueba de cómo es posible que esa gente que estaba tan distante oyesen lo mismo también, ¿no? Eso es, y lo que hacen es colocar policías, Mossos de Escuadra, en los mismos lugares donde estaban los testigos, ¿vale? A partir de ahí, lo que hacen los Mossos es gritar y disparar con distintas armas desde varios puntos para ver si los 6 testigos pueden escucharlo. Y solo hay un punto en el que pueden escuchar esos sonidos desde los 2 lugares. Una zona conocida como la Rierica, donde hay una masía semiderruida, que es el pantano se tragó, el pantano se enterró bajo las aguas, y desde ese punto sí que se oía los disparos y los gritos. Pero además, en esa foto tomada por el excursionista de la que hablábamos antes, se aprecia un Land Rover blanco situado justo encima de ese lugar, de la Rierica. O sea que con esa prueba, que ahora la contamos aquí, la despachamos en un minuto. Pero imagínense lo que es recolocar a esas personas, ir probando de chillar y disparar y ver en qué momento coinciden que ambos, de un lado y de otro, lo escuchan con precisión. Pero eso es estupendo porque ya tienen un lugar del crimen, ya han encontrado el lugar en el que se produce el crimen y aparece en ese lugar un vehículo relacionado con el asesinato. Lo siguiente, supongo que sería vincular ese coche sospechoso a alguien, a una persona. Hay un dato más que te da idea de la dificultad de la investigación, que es que los investigadores se dan cuenta de que la piedra que encontraban, te decía Manu antes, en la mochila, lastrando la mochila de Marc, es idéntica a la que hay en la masía de la Rierica, es decir, el sitio donde se oyen, donde se hacen los disparos, ¿no? A partir de ahí, sabiendo que el lugar del crimen fue la Rierica, teniendo ese modelo de coche, los Mossos estudian 739 coches así. 739 Land Rover Defender blancos matriculados en la provincia de Girona. Madre mía. Y las pesquisas se centran finalmente en los 8 Land Rover Defender blancos que hay en Anglés, que es una localidad cercana al pantano de Susqueda, y acaban en uno, propiedad de una señora, una anciana llamada Rosa,
A finales de noviembre de 2017, los Mossos ya tienen un sospechoso que es el sobrino de esa mujer, Jordi Mayentí, un tipo que 20 años atrás había matado a tiros a su esposa en Anglés y que es reconocido fotográficamente por uno de los habitantes del pantano como la persona que conducía un Land Rover blanco y que estuvo varias veces en Susqueda en fechas cercanas al crimen de Marc y Paula. Claro, aquí se va cerrando el círculo, ¿no? Imagino que lo primerísimo que hacen los Mossos es ir a ver al tal Jordi Mayentí. Sí, el 4 de diciembre concretamente acuden a su casa para tener una entrevista informal con él, bueno, pues para preguntarle a ver si había visto algo, y Mayentí ya comienza a cometer errores en esa entrevista. Niega, por ejemplo, haber estado allí el día de la desaparición de Marc y Paula, cuando los Mossos saben que ha estado, tienen grabado su coche en esas cámaras, pero no le dicen nada, le dan cuerda. Trata en todo momento de desviar la atención Mayentí, dice que estuvo por el pantano con su mujer, pero unos días después, que no escuchó nada raro, pero que por allí, por esa zona, vio a cerca de 20 o 30 personas, que primero dice que eran rumanos, luego kosovares, luego dice que pudieron ser marroquíes. Oye, os digo una cosa, esa teoría no sé por qué se extendió, porque yo recuerdo que en días posteriores se habló de rumanos, kosovares o marroquíes. Sí, cierto. Al día siguiente de esa declaración informal que dice Manu, de esos primeros comentarios que hace a los Mossos, el 5 de diciembre Mayentí ya hace una declaración formal en sede policial y va cambiando algo su historia y da algunos datos que sirven para que los Mossos empiecen a despejar dudas, ¿no? Mayentí insiste en que no estuvo en el pantano el 24 de agosto, les cuenta que pesca habitualmente en la Rierica, que es el lugar en que los Mossos ya han comprobado que se cometieron los dos asesinatos, y sí recuerda ese día ya que escuchó algunos disparos, dice él, esos días. Insiste la policía en que seguramente Marc y Paula fueron asesinados en Mas-Yoma, donde él sabe que viven las 4 personas del pantano, y en definitiva lo que intenta es desviar las investigaciones. Claro, pero entiendo que no les sirvió de mucho. La policía, los Mossos lo tenían bastante claro ya. No les sirvió de mucho. Los Mossos saben que Mayentí acudió al pantano no solo el día del crimen, sino los 2 días siguientes. Seguramente, además, esos 2 días lo que hace es intentar ocultar los cuerpos, el coche, el kayak, que se toma su tiempo. Tras escucharle, se dedican a vigilar y a estudiar a quien ya es su principal sospechoso y no se separan de él y no lo dejan de escuchar hasta que es detenido. Recopilan todos sus informes psiquiátricos en los que se habla de que se trata de una persona impulsiva, agresiva e incluso con algún punto paranoico. Estudian su vida y comprueban que se casó con una mujer colombiana, una ex monja a la que conoció por internet, que desde que ella se marchó a Colombia de manera inesperada el día 29 de agosto, y esto es muy importante porque le compra un billete para que se marche inmediatamente a Colombia el día siguiente a la aparición del coche, el de Opel Zafira de Marc y Paula. Y desde que se marcha ella, él lo que está es dedicado a ocuparse de su tío, de un anciano que vive allí en la localidad de Anglés. Además, mantiene una estrecha relación con su hijo Jordi también, que está al cargo de una plantación de marihuana. Y naturalmente los Mossos intervienen en sus teléfonos y a partir del 15 de enero hacen otra cosa que también se hizo y que hemos visto en el crimen de Gabriel, que es poner micrófonos en la casa, en el domicilio de ellos. Bueno, y esas escuchas, algún día nos tenéis que contar cómo se instalan esos micrófonos, ¿verdad? Lo de intervenir, lo de intervenir sus teléfonos lo entendemos todos, pero instalar micrófonos en el domicilio, en fin. Para eso la policía tiene cerrajeros. Ya. Vale, pues será... Vale, de acuerdo. Oído barra. Bien. Entonces, oyen, por tanto, los Mossos todo lo que habla Mayentí. ¿Habla más de la cuenta? Habla poco, es muy prudente y sabe que tiene el teléfono intervenido. E incluso riñe a su hijo cuando le llama para contarle lo que está leyendo en la prensa del tema del pantano, ¿no? El 8 de febrero hay una llamada muy significativa en la que su hijo le dice que ha leído que los Mossos de Escuadra mantienen sus sospechas sobre un todoterreno blanco que se ha visto en el lugar del crimen. Claro, está apuntando a que ellos tienen un todoterreno blanco, ¿no? Y Mayentí contesta con monosílabos y hasta por 2 veces le dice a su hijo que no le llame por teléfono para hablar de esas cosas. Esas escuchas ambientales, las que se hacen con los micrófonos instalados en casa, revelan que Mayentí tenía previsto reunirse pronto con su mujer en Colombia y eso precipita la detención. Claro. Que además estaba un poco molesto, estaba enfadado con su hijo porque se quejaba de que este no le pagaba la parte correspondiente a los beneficios de la venta de marihuana. Él hacía las labores de vigilante en esa plantación de marihuana y además se enteran de que está preparando a su mujer ante una posible interrogatorio de los Mossos. Le dice lo que les tiene que contar a los Mossos. Al final, Mayentí es detenido el día 26 de febrero y guarda silencio en todo momento, ni colabora con los investigadores y se limita a decir, incluso gritándolo en los traslados, que hay una imagen que todos hemos visto en televisión, ¿no? Gritando que él no tiene nada que ver con ese crimen. Sí, así es. Él se negó a declarar ante los Mossos de Escuadra, también ante el juez, y lo envió el juez a prisión el 1 de marzo. Y allí, el primer día que está en la cárcel, delante del preso de confianza que le asignan para que no se haga daño, para que no haya incidentes, es la primera vez que Mayentí da lo más parecido a una versión del crimen y que se sitúa a sí mismo en el escenario el día del crimen. O sea, ¿le confiesa el crimen al compañero de celda?
No exactamente, no exactamente. Pensemos que es el primer día que está en prisión, entra muy nervioso, entra muy pesaroso. Y lo cierto es que sí que se sitúa por primera vez, como decía Luis, el día del crimen en el pantano de Susqueda. Le cuenta a este preso de confianza, que estaba viendo tranquilamente una película en televisión y que incluso se queja de la barrila, de la chapa que le está dando, le cuenta que acudió ese día con su hijo para regar la plantación de marihuana y que mientras él estaba recogiendo agua del pantano, escucha gritos y disparos. Al volver a donde estaba su hijo, se encuentra con los cadáveres y lo que dice es que le ayuda a deshacerse de ellos porque él conocía bien la zona. Mayentí le dijo al preso de confianza que no había dicho nada antes de esto, ni ante los Mossos ni ante el juzgado, porque textualmente le dice que se tenía que comer el crimen porque él había matado a la madre de su hijo. El preso le contó la conversación a los responsables de la prisión y esto se lo comunican a los Mossos, que toman declaración al recluso de manera formal. La pregunta es, ¿por qué hizo eso Mayentí, no? ¿Responde a un impulso o es un tipo mucho más listo de lo que parece y forma parte de su estrategia? Todo parece indicar que forma parte de una estrategia, además de que es una forma de presentarse en prisión también, Julia, de contar una historia para que en prisión te respeten más o menos, ¿no? Pero sí parece estrategia. No hay una prueba contundente, definitiva contra Mayentí, hay un montón, los hemos contado aquí, de indicios. Sí. Él sabe que en algún lugar, quizás en el coche de Paula, quizás en el kayak, quizás en los cuerpos de los dos jóvenes, puede aparecer ADN suyo y que de esta manera se justificaría, ¿no? Él dijo que estuvo allí ayudando a su hijo, ¿no? Veremos si en el futuro sigue con esta versión a la que los Mossos no dan ninguna credibilidad, entre otras cosas porque han comprobado que el hijo de Mayentí, que sí tiene teléfono móvil, si lo maneja, no estuvo por la zona del pantano el 24 de agosto, el día de los asesinatos, porque hizo varias llamadas que le sitúan lejos del pantano. Ahora, menudo individuo, ¿eh? No solamente mata, que eso sí que está confirmadísimo y fue condenado y cumplió su condena, ¿no? No solamente mata a la madre de su hijo, sino que ahora, probablemente después de haber matado presuntamente a esta pobre pareja, le quiere cargar el muerto a su propio hijo, al que dejó sin madre. Sí, y además... Madre mía, vaya individuo. Es un desalmado y cuando los Mossos de Escuadra logren tomar declaración a Nancy, a la mujer en Colombia, yo creo que vamos a descubrir más cosas, ¿no? Porque Nancy a sus allegados, y esto en la investigación de los Mossos también aparece, les había contado que tenía miedo, que últimamente sufría algún tipo de maltrato porque se negaba a ciertas prácticas sexuales y bueno, yo creo que... Van a salir más cosas en torno a él, sí. Tremenda la historia. Manu Marlasque, Luis Rendueles, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego, que es martes, ¿eh? Os lo digo para que no os despistéis.